Hola amigos, bienvenidos como siempre a su programa Cara a Cara por TV Venezuela, el programa que les sirve a ustedes como una plataforma para la información, la opinión, el análisis y por supuesto el entretenimiento de calidad. Y en la noche del día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de un abogado constitucionalista. Realizó sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela con especialización en Derecho Administrativo. Ha realizado también estudios en negociación y liderazgo. Formó parte del equipo de trabajo de la red de abogados de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. También es autor de numerosos artículos sobre derecho y analista de la situación de Venezuela en temas como, por ejemplo, la política cambiaria, la ley habilitante, comparación entre la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999, derecho administrativo, entre otros tópicos. También ha sido ponente invitado a numerosos eventos para hablar sobre los derechos de los venezolanos y las diferentes leyes de protección del pueblo venezolano. Y le damos la bienvenida con mucho placer a mi amigo y excelente abogado Gustavo Marín. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por haber venido el día de hoy. Cuéntame algo, ¿cómo ves el presente y el futuro cercano de nuestro país a nivel legal? Bueno, Venezuela, lamentablemente desde el punto de vista legal, está congelado prácticamente desde el año 98. Desde que el presidente Chávez y este gobierno chavista se montó a gobernar a Venezuela, el ordenamiento jurídico legal de Venezuela se congeló y quedó en manos del Ejecutivo Nacional. Venezuela, un país con tradición democrática, después de la caída de Pérez Jiménez, unas instituciones democráticas que fueron bastante sostenidas, que fueron trabajadas. Tuvimos un fiscal que llegó a enjuiciar a un presidente de la República, algo inaudito en Latinoamérica. Perseguimos bastantes delitos de corrupción, de administración, digamos, pública, jueces de renombre importantes. Nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestra antigua Corte Suprema de Justicia tenía los juristas más valorados de Latinoamérica. Estábamos llenos, digamos, de personas de una alta calidad académica. Y profesional. Y profesional, totalmente. Obviamente. Y eso, obviamente, logró también un proceso de formación. Es decir, la generación que venía con una educación, con esa calidad de jueces, que a su vez ellos eran profesores, muchos de ellos profesores míos en la universidad, en mi queridísima Universidad Central de Venezuela, Cecilia Sosa, por citar a alguien. Todos esos jueces eran, digamos, los formadores a su vez de la plataforma jurídica que venía después. Entre ellos, obviamente, me encontraba yo. Pero luego del 98, cuando Chávez comienza el proceso de transformación de la Constitución venezolana, una Constitución del 61 que tenía, digamos, sus debilidades, pero tenía una fortaleza que habían sido ganadas gracias a la interpretación constitucional que se había hecho. La formación de estos jueces había fortalecido la Constitución del 61 y la Constitución del 98 no hizo más que poner en letra lo que ya se había logrado a través de la jurisprudencia. Es decir, no estaba escrito en la Constitución del 61, muchas cosas se escribieron y se incorporaron en la Constitución del 98, pero ya la jurisprudencia respetaba ese tipo de cosas. Claro. Y la Constitución del 98 fue como un poco más redundante, pues no, digamos, nosotros nos llenamos de derechos con la Constitución del 98 y obviamente Chávez logró meter sus artículos, unos artículos de rasgo dictatorial que estaban en una constitución y para venderlo pues a un pueblo donde le decía, bueno, te estoy llenando de derechos y le meto, digamos, disfrazado, de manera encubierta uno de esos artículos que lograban pues rasgo dictatorial. Con una interpretación un poco ambigua, pues. Sí. Que lo ponías como de carácter democrático, pero que... Exacto, y que permitía llenar de poder o permitía en un régimen democrático tener un poder ejecutivo más fuerte. Cuando en un régimen democrático
tú tienes un balance entre los tres poderes, pues, ¿no? Un equilibrio entre los tres poderes principales, aunque Venezuela en el 98 incorporó 2 poderes al poder nacional, pero había un equilibrio entre la Asamblea, entre el Tribunal Supremo y el Poder Ejecutivo. Con la Constitución del 98 se fortalece el Poder Ejecutivo. Se fortalece obviamente porque la visión del presidente Chávez en aquel momento era llenarse de poder y tener pues más peso a nivel nacional, como efectivamente lo hizo y instauró pues un régimen dictatorial, porque ya en virtud de él lograrse de poder, él tomó el resto de los poderes, como efectivamente lo hizo, y prácticamente montó pues una dictadura que se llama dictadura constitucional. Cuando Hugo Chávez asume el poder, todos recordamos que a la Constitución del 61 la tildó de moribunda. Recuerda sus palabras, ¿no? Cuando firmó. Cuando Caldera le estaba. Exacto, cuando le estaban haciendo el traspaso de poder. Y después, él en un programa de televisión fue cuando entonces sacó la nueva Constitución, que era la del 98, 99, y la llamó la bicha. Así es. ¿Ok? Entonces, el gobierno de Hugo Chávez y esta continuación con el gobierno de Nicolás Maduro, supuestamente haciendo cumplir esta llamada Constitución, como él mismo lo dijo, la bicha, están ahorcando al pueblo venezolano. ¿Cómo analizas tú esta situación? ¿Cómo se puede ejercer el derecho en un Estado que no hay derecho? En Venezuela, yo creo que en Venezuela hay muchos derechos. En Venezuela uno tiene derecho a todo. La Constitución te da, tú tienes derecho a la libertad de expresión, tienes el derecho a un debido proceso. El problema de Venezuela es la garantía de esos derechos. Es decir, tú puedes expresarte libremente. Ahí está, en estos días, en días pasados vimos una portada del 2001 donde salió un titular y inmediatamente el presidente Maduro, el ilegítimo presidente Maduro, llamó a que hicieran una investigación al Últimas Noticias. Es decir, existe libertad de expresión, pero no existe una garantía. O sea, tú no puedes ejecutar ese derecho. Es como que si prácticamente no lo tuvieras. O sea, tú tienes derecho a un debido proceso, a un proceso justo, pero en realidad no tienes ese proceso justo porque no hay jueces que te puedan otorgar ese derecho. Vemos las persecuciones a los diputados de oposición en la Asamblea Nacional. En algún momento le suspendieron la dieta porque unos no reconocían a Maduro como presidente. Ahora en estos días también le negaron el derecho de palabra y le suspendieron el derecho de palabra a unos diputados. Negar el derecho de palabra a unos diputados en la Asamblea Nacional. O sea, una medida extremadamente, digamos, grave, y sobre todo a unos diputados que lo que hacen es justamente hablar, y la retórica y el habla es lo principal en un seno como es el seno del legislativo. Ahora, ejercer el derecho en Venezuela es poco probable. Una de las razones fundamentales por las cuales yo decidí dejar a Venezuela por un tiempo, porque yo tengo muchas esperanzas de volver a mi país, es simplemente justamente porque el ejercicio del derecho en Venezuela no existe. No existe el ejercicio del derecho. El abogado se ha convertido prácticamente como una especie de gestor legal, de gestor de casos, donde no hay, digamos, un litigio académico. Todo lo que uno ha aprendido en la academia, todo lo que uno puede leer y todo lo que uno puede razonar jurídicamente es inaplicable a casos concretos en tribunales, porque los jueces no funcionan de esa manera, porque ya no hay jueces de la generación de la que te hablé, donde nos habíamos formado, jueces que habían sido formados, jueces que habían sido sometidos a concursos para llegar a la magistratura, para ser juez. Ya esos jueces no existen, tenemos jueces designados a dedo, tenemos la mayoría sin ningún tipo de formación tampoco. Sin ningún tipo de formación, y la mayoría de los jueces son jueces que no tienen un cargo, digamos, permanente, son jueces que están ahí temporal, que saben que en cualquier momento pueden salir, entonces no tienen permanencia en el cargo, y por tal razón el ejercicio o la práctica de justicia por parte de ellos, de la magistratura, no es una práctica con futuro. Y los llamados tribunales del pueblo, tribunales, algo así, tribunales que están en la calle y que de alguna manera, ok, mira, este es el caso, dame acá que yo te voy a dar tú. Sí, o sea, entonces no existe, digamos, un litigio donde tú tengas que llevar, digamos, pruebas, que tengas que hacer un análisis jurídico, tengas que hacer una investigación jurídica para un caso, tratar de sentar un precedente, no existe. Tenemos que hacer una pequeña pausa.
Una de las cosas que nos preocupa muchísimo es que de ser un país productor, ahora somos un país que le compramos a todo el mundo. Pero como dicen los del gobierno, pero tenemos patria. ¿Realmente tenemos patria? Eso me lo vas a responder al regreso de comerciales. No se vayan. Bien amigos, continuamos aquí en Cara a Cara con el abogado Gustavo Marín. Gustavo, quedaba una pregunta en el aire. ¿Tenemos patria? Bueno, parece que hay algunos que creen que tienen patria, entre ellos probablemente el presidente ilegítimo Maduro. Él creerá que tiene patria. No sabemos cuál, en realidad no sabemos cuál, porque no creo que sea Venezuela su patria, primero, porque ni siquiera ha mostrado su partida de nacimiento, que es un ruego nacional, y además que incluso por respeto a las instituciones, pues, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, el tema de Chávez cuando llamó a la moribunda y después la llamó la bicha, ya denota pues un irrespeto a las instituciones. Y respetar de esa manera a la Constitución, como lo hizo Chávez, es prácticamente una réplica de lo que está haciendo Maduro al irrespetar al pueblo cuando un grupo de ciudadanos te piden una partida de nacimiento, ¿verdad? Porque tú supuestamente eres venezolano, ¿qué te cuesta mostrarlo? Eso no hay necesidad de ocultarlo. Pero ¿no? además no solamente es el hecho de que él no obedezca o no responda a este ruego del pueblo, es que además que las instituciones se lo permitan. Claro, por ejemplo, un CNE básico, si tú vas a inscribirte como presidente de la República, requisito fundamental, tú te vas a inscribir como presidente de la República, haces tu solicitud, tu escrito al CNE, claro, ciudadano, y tienes que anexar la partida de nacimiento. Totalmente. A ese escrito. O sea, eso es como llenar una planilla Cadivi, como llenar una de estas carpetas Cadivi. Ah, no, tú quieres tus dólares. Bueno, tienes que copia del pasaporte, copia del ticket de avión. Igualito si quieres ser candidato, tu escrito solicitando, tu número de votos, tu firma de las personas que te están apoyando y obviamente tu partida de nacimiento. Él no consignó partida de nacimiento y respeto a las instituciones. Llamaron moribunda, bicha a la Constitución y respeto a las constituciones. Lo que tú hablabas de la producción, hay un irrespeto, por ejemplo, a las instituciones tanto públicas como las instituciones privadas. Un empresario, un gobierno que se dice, por ejemplo, que quiere el país, que quiere la patria, en vez de incentivar producción nacional, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Incentiva producción nacional. ¿Cuántas tierras no fueron expropiadas por el presidente Chávez? Pruebas que supuestamente estaban sin uso, pruebas tierras que no estaban productivas, fueron expropiadas y las tierras siguen productivas. Siguen improductivas y además el gobierno nacional tuvo que pagar esa expropiación, porque eso se paga. Entonces se generó un gasto, se apoderaron de tierras y tierras que siguen siendo improductivas. Un país improductivo, un país que tiene que importar. Un país que tiene que importar papel higiénico, claro, lo básico, lo fundamental. Un país que le está fallando la electricidad. Servicio público fundamental de un Estado, de un gobierno, de suministrarle a sus ciudadanos. No le suministre, si tú quieres, artículos de lujo, pero suministra los servicios básicos, agua, electricidad, transporte público. No existe. ¿Qué es lo fundamental que le tiene que dar un gobierno nacional a un ciudadano? No existe. No se le da. Y eso que hemos tenido un barril de petróleo a $100, no lo hemos tenido en crisis como se tuvo en una época en 45, $50. Un barril de petróleo a ese nivel, unas entradas a ese nivel, un país que está facturando todos los días, pero un país donde eso que se está facturando no se sabe qué pasa, desaparece. Un país donde tú ves a PDVSA no se puede auditar. O sea, si a Maduro se le pidió la partida de nacimiento y se ha negado, esto se ha mantenido en el oscurantismo por tanto tiempo. Imagínate tú si se le piden las cuentas a PDVSA. Una auditoría, claro. Si tú le pides, llegas a pedirla porque tienes derecho. Como te dije, en Venezuela existen muchos derechos. Uno de los derechos fundamentales es el acceso a la información pública. PDVSA es una empresa del Estado.
El artículo 143 de la Constitución te permite como ciudadano tener acceso a las cuentas de PDVSA. Tú pudieras tener acceso a las cuentas de PDVSA, pedirlo. No se puede. No se puede. No se puede. Tú lo puedes pedir. El que te lo den, imposible. Si no ha querido dar la partida de nacimiento, imagínate tú las cuentas, una cosa tan delicada. Entonces es un país que está en debacle institucional, un país donde las instituciones se han venido desmenuzando, la democracia ya le queda poco de democracia, queda una constitución, una carta magna, digamos, una serie de derechos, pero bueno, sí, te quedan estos derechos, pero bueno, no sé quién te los puede cumplir, no sé dónde te los puede ejecutar. Tuvo digamos, la osadía de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un país, ¿cómo se va a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eso es algo insólito en el mundo. O sea, ¿cómo tú vas a denegarle la protección internacional de los derechos humanos a tus ciudadanos? No eres tú como gobierno, tú tienes que pensar que tú probablemente como gobierno, si tú te crees que tú no violas derechos humanos, incluso tú puedes pensar que en el futuro puede venir alguien que le puede violar los derechos humanos y a tus ciudadanos. estás cercenando también ese derecho. Exactamente, en este momento. Entonces trata tú de protegerlo. Si crees tú que no se los violas, trata tú de protegerlos para el futuro. Pero es que no piensas ni siquiera en la protección de los derechos de sus ciudadanos. Has tocado un punto interesante porque de la situación de producción nacional, el barril de petróleo como ha estado, las posibilidades que hemos tenido y todo se ha ido prácticamente por el desguazadero, pues, o sea, lo han votado de alguna manera, ¿no? También está esta situación de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo analizas tú la posición de Venezuela en este momento con respecto a la región y con respecto al mundo? Bueno, Venezuela tuvo un fortalecimiento en la región cuando el barril de petróleo llegó a $150. Chávez se encargó de comprar, digamos, a algunos países de la región. Sí, comprar conciencia que tenían necesidad, que creo que es lo mismo que ha hecho aguas abajo a sus ciudadanos, pues, ¿no? También creo que ha comprado muchas conciencias y Venezuela está como está porque hay mucha gente comprada. En la región, Chávez compró también a muchos presidentes de muchos países que en el fondo mucha gente a veces los critica, pero esos gobernantes al final están haciendo el bien para su país que ellos representan. Se consiguen un presidente loco como Chávez regalando dinero y que para el bienestar de su población, ellos lo van a agarrar, por supuesto, ¿por qué? cualquiera lo Porque haría. es para el bien de su país. Lamentablemente muchos de estos gobernantes también agarran eso de Chávez y se lo roban, que es lo más lamentable. En realidad no lo utilizan para el bienestar de sus gobiernos. Pero Chávez se encargó de comprar, ahí tienes a República Dominicana que se le regala una cantidad de barriles de petróleo diarios, tienes a Cuba que se le regala una barriles de petróleo diaria, tienes a Nicaragua que se le regala petróleo, que ahora creo que se le está intercambiando por caraota. Un país como Venezuela, tan productor, tan buenas tierras como para sembrar caraota, para sembrar granos, para sembrar lo que sea necesario para su país, entonces tiene que cambiar petróleo por caraota. Entonces, es un nivel donde ha habido una destrucción de la producción nacional que yo creo que ha sido adrede, porque la destrucción de la producción nacional contribuye a ser un país más importador. Entonces, estas importaciones están controladas, digamos, por las mafias del gobierno, conjuntamente con un sistema cambiario como Cadivi, donde estas producciones nacionales vienen prácticamente todos sobrefacturados. Hay, digamos, un robo de dinero. Por allí salen dinero, y Venezuela entonces buscando y persiguiendo al ciudadano común que tiene derecho a $2.500 y lo llaman los raspacupos, entonces tienen una persecución, digamos, contra estos Sí, que quieren ciudadanos. enfocar la atención a ese menor, o sea, a esa persona que lo que quiere es venir a gastar su cupo de Cadivi en un Claro, viaje, que tiene derecho, porque son 2.500 al año. Claro, primero tiene derecho y segundo probablemente le salga más económico venir a hacer su mercado, llevárselo que comprarlo Que adentro. comprarlo en Venezuela. Bueno, porque aquí también lo puede conseguir. Es correcto. Es que en Venezuela lo no puede se puede conseguir, lo puede conseguir en Colombia, lo puede ir, si se va a Argentina, no sé a dónde se van, pero digamos, tienen una variedad de países que es la razón por la cual la gente se va. Ellos no se dan cuenta porque se van. Probablemente hayan algunos que los hacen y venden los dólares y por eso el dólar negro está como está. Pero claro, pero es eso un no porcentaje justifica, muy pequeño, claro, que es el punto, ¿no? eso no justifica. En comparación con todo lo que ellos están utilizando. Sí,
Más bien yo creo que lo que tienen que hacer es, por ejemplo, a Cadivi también hay que hacerle una auditoría. Por ejemplo, Cadivi, hay muchas importaciones de Cadivi que uno no sabe si en realidad logran materializarse o no. A mí me gustaría ver, por ejemplo, las listas de Cadivi. Hace un par de años yo leí que supuestamente en Cadivi se importaba salmón como para que toda la población comiera salmón. Y en realidad tú vas al mercado y no hay salmón. Es decir, hay muchas autorizaciones para la importación de salmón, pero en realidad no hay en el mercado. Claro. Lo que quiere decir que algo está pasando allí. O sea, hay digamos, una componenda donde prácticamente hay un robo, digamos, del erario por parte de un grupo de ciudadanos que están en el poder, obviamente. La relación Venezuela y Estados Unidos, ¿cómo la analizas tú en este momento? Bueno, es una relación completamente fría. Yo creo que está congelada. Simplemente se ha mantenido una relación comercial, que es la relación que básicamente está priorizada. Pero se ha deteriorado con todos estos años, porque probablemente con se vaya Chávez, deteriorando. claro. Creo que probablemente Estados Unidos, lo que yo veo es que no le da como confianza a ese proveedor y probablemente no lo va a hacer de manera abrupta, porque también tiene unos intereses nacionales y un ciudadano que cuidar, y probablemente lo vaya haciendo poco a poco. Pues, digamos, una relación comercial que en el futuro probablemente ya no exista, pues va a dejar Venezuela de tener, digamos, un cliente como este. Venezuela no trata con cariño al cliente, no trata digamos, de satisfacer la necesidad, está pendiente del cliente, y simplemente es como cualquiera. Si tú como ciudadano incluso tienes un servicio de telefonía y tu empresa de teléfono no te trata con cariño, tú a lo mejor buscas otro. Claro. A lo mejor no lo haces de momento porque estás contactado, necesitas el número de teléfono y poco a poco vas armándola hasta que te mudas. Probablemente eso sea lo que pasa. Pero sí, porque anteriormente también esa relación comercial estaba fortalecida porque teníamos un petróleo excelente, pero es que ni siquiera ahora estamos claro, la producción ha satisfaciendo. bajado. Claro, ha bajado la producción Los ingresos nacional. se han mantenido porque el precio ha subido, pero la producción ha bajado. Venezuela, un país como Venezuela, que haya cerrado un consulado en Miami, una gravedad de eso, unos ciudadanos, es no querer al ciudadano, es no respetar sus derechos ciudadanos. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ese punto lo quiero retomar después de comerciales. Los derechos de los ciudadanos, no solamente los que están en Venezuela, los derechos, por ejemplo, nosotros aquí, que no solamente es la Florida, son las dos Carolinas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Tenemos más de un año sin consulado. Así es. Ya regresamos, hacemos una pequeña pausa, no se vayan. Y bien, amigos, continuamos aquí en Cara a Cara con el abogado Gustavo Marín. Y Gustavo, quedaba una pregunta en el aire, que era justamente el consulado. Tenemos más de un año en Estados Unidos, en Miami, pues, que abarca los dos estados de las Carolinas y también Georgia y el estado de la Florida, sin consulado. Muchas personas pensarán que solamente el consulado sirve para votar, y no es así, porque nuestros derechos como ciudadanos en el extranjero están cancelados. Claro. Los más mínimos, porque necesitamos un consulado para precisamente las transacciones consulares, una partida de nacimiento, un pasaporte, una partida de defunción, una partida de matrimonio, cualquier cosa. Sí. Entonces, ¿cómo tú evalúas la situación del derecho, de los derechos de los ciudadanos y también los derechos en Venezuela? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud. El comportamiento que ha tenido el gobierno venezolano con respecto al cierre del consulado no es más que una muestra más de la conducta antidemocrática, de la conducta de irrespeto a los derechos ciudadanos del gobierno para con sus ciudadanos. Cerrar el consulado de Miami, justamente donde hay además el mayor número de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y probablemente en el mundo, es simplemente un irrespeto a los derechos ciudadanos, de un respeto al derecho ciudadano del venezolano que se encuentra en el exterior. Le cierran esa oficina, cierran el consulado, no hacen nada por abrirla.
no han hecho nada por abrirla. Un año y es como que si no importa, no me interesa. Es que no les interesa. No les interesa esos derechos de esos ciudadanos que están en el exterior. Esas necesidades que tiene ese ciudadano en el exterior, como tú dices, partida de nacimiento, acta de función, cédula de identidad, renovación de pasaporte, movilización internacional. Es decir, te viola el derecho a movilizarte internacionalmente, porque tú tienes pasaporte, lo tienes vencido, no te puedes movilizar y no tienes una oficina donde renovarlo. Te tienes que trasladar a Nueva York, a Washington, para poderlo hacer, lo cual te incomoda, te obstaculiza el ejercicio del derecho. Aparte que es más dinero también. Claro, que es lo que te hace. Lo que te hace es obstaculizar, poner obstáculos para el ejercicio de ese derecho. Aparte las relaciones tampoco son nada buenas con las expulsiones de los, funcionarios, etcétera. De los funcionarios, pero como te digo, mantienen una relación comercial porque es lo que en realidad les da vida. Pero yo sí creo que, por ejemplo, el cierre del consulado, como te digo, es una violación clara a los derechos del venezolano, incluso del que está adentro, porque en algún momento ese ciudadano viene de turista a Orlando, tiene un accidente, le pasa algo y no tiene una representación consular aquí, lo detienen por tráfico de drogas de manera malintencionada, sin ningún tipo de problema, no tiene una representación consular aquí que lo vaya a atender, que lo vaya a ver. O sea, no hay una representación de Venezuela aquí habiendo tantos ciudadanos venezolanos que requieren esa representación. Pero como te digo, es un respeto a los derechos. Así como le respetaron el derecho al difunto Franklin Brito en su huelga de hambre hasta morir, una lucha de su derecho hasta morir, donde ninguna institución del país levantó la mano y decir, bueno, vamos a reconocerle, vamos a escuchar el llamado, el clamor de este señor. Tenemos el caso de tu colega Leoceni García, que también está allí prácticamente muriendo, desvaneciendo en la lucha por su derecho. Un señor que está reclamando su derecho y se tienen que acudir digamos, a instituciones no oficiales, porque las instituciones oficiales simplemente no escuchan. Son ciegas, son sordas, prácticamente son mudas. La situación de los presos políticos, La que situación de los todavía ni presos siquiera políticos, hay una gran cantidad de personas Simonovic, que... todas esas personas que están allí, que han pedido incluso que le den una rebaja de pena, que los liberen por cuestiones de enfermedad. Justo. Es un juicio justo, Gustavo. No existe, no entiendo, no hay una manera. Ahora, yo lo que esto es importante y este programa es importante porque ayuda a que la comunidad internacional vea. La comunidad internacional tiene que ver que en un país donde te cierran un consulado, es un país que lo está dejando sin derechos a sus ciudadanos. Claro. Es un país que su democracia está muriendo. Su democracia está muriendo, las instituciones están muriendo y hay que llamar la atención de eso. No, y con ellos nos estamos yendo también todos los venezolanos que estamos tratando de salir. Hay algunos que pueden, hay algunos que no pueden, y hay algunos que se vienen con su círculo familiar, su familia nuclear, pero deja a sus familiares allí. Entonces, de alguna manera, los ojos del mundo también tienen que estar pendientes de lo que está ocurriendo y que cada día se pone peor. Sí, y yo creo que los países, como te digo, no se pueden hacer ciegos. No pueden decir, no, es que en Venezuela existe una democracia, porque se votó. Se votó, está bien, hubo un proceso de votación. Con un árbitro de juego pero ha habido totalmente. una garantía de ese derecho al voto. Ahí se pidió, por ejemplo, una auditoría a ese voto, agarrar las cajas, contar los votos, decir, la cámara electrónica, la computadora dijo 7 votos, bueno, quiero ver si hay 7 votos en la caja. Dijo que habían 5 para unos, 2 para otros, quiero ver si hay 5 y si hay 5 y 2. Simplemente una auditoría básica, fundamental. Eso no es digamos, un acto fascista contar unas cajas y contar unos votos. Sin embargo, la comunidad internacional no logra ver eso. No logra ver que la democracia no es solo el que hayan unos votos, un ciudadano que se dice presidente, que no tiene ni siquiera partida de nacimiento. Una comunidad internacional que tiene que ver eso. No se puede seguir considerando que existe una democracia en Venezuela, lamentablemente.
¿Cómo ves tú la economía venezolana? Hemos tocado el punto de PDVSA, la producción nacional, pero también está el punto de que las empresas, y no estoy hablando de las grandes empresas, hasta las pequeñas y las medianas no tienen acceso a las divisas para poder producir. Ya en Venezuela prácticamente no se hace nada. Por aquí, en esta silla, han pasado artistas, han pasado músicos, y dicen, mira, Nathalie, sale mucho más barato venirme o sale mucho mejor, y aquí me contratan y me valoran. Claro. ¿Ok? Mientras que en Venezuela no se puede hacer eso, no se puede producir medicamentos, ya no existen laboratorios, por ejemplo, los Así es. laboratorios que anteriormente uno tenía allí la sede de los laboratorios y se hacían medicamentos. O sea, hasta el derecho a la salud se ha cancelado en este momento. Mira, hay algo que hay que entender, porque incluso creo que muchas consultas en el ejercicio profesional lo viví, el ciudadano de adentro, el ciudadano venezolano. O sea, teóricamente en Venezuela existe un régimen cambiario desde el 2002. Desde el 5 de febrero del 2002 existe un régimen de control de cambio en Venezuela. Es decir, el único que puede comprar y vender divisas es el Estado, a través del Banco Central de Venezuela. Es decir, que tú como ciudadano, si tú quieres llevar dólares a Venezuela, tienes que vendérselo al Banco Central y el Banco Central te lo paga la tasa oficial y tú los conviertes en bolívares. Si tú quieres comprar dólares, tienes que comprárselo al Banco Central. El mecanismo para la compra está la Oficina de Control de Cambio, que es CADIVI. Ahora sacan a veces unas subastas y tal, y yo no sé qué. Pero teóricamente ese es el mecanismo, es sencillo. Compra CADIVI, vender Banco Central, básico. Tú, si eres un productor nacional y tú requieres la importación de alguna materia prima que sea en el exterior y que necesitas pagarla en divisas, bien sea dólares, yen, euros, la moneda que sea, o tú importas productos para la reventa, ¿verdad? Importas computadoras, electrodomésticos, X. Tú igual, esa deuda que tú tienes internacional, que la tienes en divisa, tienes que comprarlas al Banco Central y tienes que comprar la moneda oficial. Si tú no la adquieres de esa manera, tú estás en un ilícito cambiario. Es decir, tú como productor nacional, de esos que compran en el mercado negro, en el mercado paralelo, con un amigo que me vendió, con un señor que no sé qué, y lo compran en 50, todo eso es un ilícito. Es decir, la mayoría de la contabilidad... Pero es que el que primero fomenta esto. Claro, se fomenta, obviamente, se fomenta porque hay un control de cambio, pero lo que tiene que saber el productor nacional es que mientras él mantenga alimentando ese mercado negro va a ir aumentando y a su vez él está poniéndose una espada de Damocles porque en cualquier momento pueden ir contra él. Así lo disfrace como lo disfraza en su contabilidad, 50, 60, como lo disfrace. Ellos tienen allí, van a tener siempre un talón de Aquiles porque van a tener un punto débil en su contabilidad. Entonces, todos esos productores nacionales que importan y compran en el mercado negro y no logran comprar vía CADIVI, están en un ilícito cambiario. Lo mismo los venezolanos que están acá, que tienen que pagar con dólares. Igual, porque... Y tienen que estarlos comprando los cupos. Estás en una situación, obviamente habrán excepciones en las cuales se puede estudiar legalmente cómo generar un mecanismo donde eso pueda tener base jurídica. Si tú estás afuera, probablemente no, pero puede ser base jurídica. Pero digo que el productor nacional, al alimentar ese dólar paralelo, y a su vez trata de alimentar CADIVI, ellos mismos no se dan cuenta que son los que están contribuyendo al deterioro del país. El país lo está deteriorando el gobierno, pero un productor nacional está ayudando a ese deterioro. Y un ciudadano que es complaciente... ¿Pero qué hacer entonces? Simplemente, si tú tienes una fábrica donde tú requieres un bien importado y CADIVI no te lo da, tú simplemente puedes cerrar. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil, uno lo dice, cierra, claro, pero nadie está dispuesto a cerrar. Entonces, pero sin embargo no te das cuenta... No, porque está la economía de tu familia. Exactamente, pero no te das cuenta que estás en un lugar, tienes que llegar a una ilicitud para poderte mantener, pero que a su vez también allí está, si bien estás resolviendo la economía de tu familia 1 año, 2 años, puedes estar poniéndote en un problema de derecho de tu libertad.
Que porque más estás en adelante un se puede ilícito, ver. que vas a dejar a tu familia por fuera, vas a dejar a tu empresa por fuera y vas bien, estás creando un problema mayor. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Gustavo. Al regreso vamos a seguir tocando un poco este tema y también quiero saber cuál es tu posición con respecto a la oposición, pues la oposición venezolana, los venezolanos que estamos aquí, bien sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo que están tratando de aportar su grano de arena porque quieren volver, me explico, porque todos los venezolanos queremos volver a tener esa patria que nos pertenezca a todos, indistintamente de cuál sea tu tendencia política. Eso va a ser al regreso de comerciales. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien amigos, continuamos en Cara a Cara. Gustavo, estábamos tocando el punto de la economía familiar que muchas personas o muchos dueños de empresas, bien sea pequeñas o medianas empresas, caen en este ilícito cambiario precisamente para poder solventar la economía, pero también se encuentra el venezolano que, por ejemplo, está en otras partes del mundo, necesita cambiar y no sabe cómo, no puede. Entonces se han ingeniado una gran cantidad de ideas, ¿verdad?, sí, para hacerlo. Las personas pensionadas que viven acá y que les pegan en bolívares, pero aquí necesitan el dólar. Sí, mira, como te digo, a veces uno toma la ligereza y uno dice es muy fácil las cosas, ¿no? Uno tiene que estar quizás en los zapatos de cada quien para Claro, para tener la fortaleza. Pero sin embargo, uno ve, a veces veo con envidia el apego a la moral, el apego a los principios que tienen ciudadanos de otros países. Si nosotros fuésemos un ciudadano, un productor nacional, un productor nacional con principios y valores no cae en ilicitudes. Y si tiene que cerrar, cierra. Y si tienen que empezar de nuevo con su familia y sus hijos, comienzan de nuevo con su familia y sus hijos. O sea, pero no caes en la ilicitud para tratar de sobrevivir. Cuando tú caes en la ilicitud para tratar de sobrevivir, simplemente vas manteniendo un país de ilicitud. Tú ves países europeos donde si los panaderos, los productores de campo, si tienen que cerrar, cierran. Tienen que cerrar, cierran. Y si antes comían 3 veces al día y tienen ahora que comer una vez al día, se come una vez al día. Porque tienen que estar fuertes a sus principios para poder mantener la institución, para poder mantener la democracia, que es lo que importa aquí. Cuando tú llegas y alimentas un sistema paralelo, cuando tú alimentas una ilicitud y estás alimentándote de esa ilicitud, estás haciéndote una vez cómplice de eso. o sea, somos unos sobrevivientes más. Somos unos sobrevivientes que estamos como todos dentro. Cada quien aquí en Venezuela, yo no diría que todos, pero muchos probablemente tengan rabo de paja justamente por eso. Obviamente, seguro son de la oposición, votan en contra del gobierno, ayudan a la oposición, son colaboradores, pero de alguna u otra manera hay que mantenerse como se mantienen como en la aurora de la ilicitud para poder sobrevivir. Igual que el abogado, un abogado lleno de moral, igual a veces tiene que terminar a lo mejor pagándole a un juez, tiene que terminar para poder satisfacer la necesidad de justicia de su cliente, que probablemente tenga razón en la defensa de sus derechos, pero tiene que caer en eso porque si no el sistema no funciona, no opera. Entonces, claro, tú tienes que tener mucha moral, tú tienes que tener muchos principios para decirle al juez, no, yo no te voy a pagar, para decirle al oficinista de Cadivi, no, yo no te voy a pagar para que tú me autorices a lo que yo tengo derecho
que tú me autorices la adquisición de las divisas a las que yo tengo derecho. Pero si tú tienes un ciudadano que cae en eso, tienes un productor nacional que cae en eso, y va y cae, y cae, y cae, entonces el funcionario una vez cobraba se va 10, repitiendo por mañana completo. dice, ahora vamos a cobrar 20, ahora vamos a cobrar 30, y así van, y por eso, de alguna u otra manera, la mayor huelga que pueda haber en Venezuela no es que se paren los productores, sino que digan, ya, no pagamos más comisiones en Cadivi. No vamos a pagarle a más nadie O a en Cadivi. ningún tipo de gestor. O ni No a ningún aduanas. tipo, No le exacto. vamos a pagar, se acabaron. Se pongan, la producción nacional llegue y diga, no se pagan más comisiones en aduanas, no se pagan más comisiones en Cadivi, el país se paraliza. Todos esos funcionarios que ganan 5 millones de bolívares y tú los ves con BlackBerry que valen 12, 13 millones de bolívares. Tú los ves con teléfonos iPhone que valen 20 millones de bolívares, prácticamente el triple de lo que ellos ganan Porque en esa es un otra mes. cosa, que los precios se han disparado tanto, como tú mencionas, que ya hasta tener la definición de la moneda es difícil. Completamente difícil. muy Bueno, difícil. yo lo dejé en bolívares, no El fuerte bolívar, en bolívares. exacto, el bolívar El tradicional. fuerte ahora es más bien debilitado, ¿no? Yo prefería el anterior. Pero bueno. ¿Cómo así ves tú la situación de la oposición? Bien sea Mira, en la este oposición está país. haciendo un trabajo de hormiga, está haciendo un trabajo fuerte porque está peleando contra dictadores, está peleando contra una mafia, está peleando contra unos bandidos, está peleando contra la ilicitud, está peleando contra gente que mañana te puede abrir un procedimiento, tengas o no tengas razón para callarte, como lo hicieron con Juan Carlos Caldera, como lo hicieron con Richard Mardo, que le abrieron ante juicio administrativo a 2 diputados, a 3 diputados ya van de la oposición. Eso lo hacen. Entonces la oposición está trabajando, es un trabajo de hormiga, lleva mucho tiempo, pero creo que hay que tratar, a su vez, yo lo que creo que la oposición necesita, que una vez que la oposición tome instituciones como una alcaldía, como una gobernación, tratar de hacer su mejor trabajo, tratar de hacer un trabajo completamente eficiente. Y participar, por eso es que son tan importantes las elecciones para también que, de claro, diciembre. participar ahora el 8 de diciembre, que unas alcaldías, no es posible que hayamos perdido las últimas gobernaciones que perdimos, que fueron las gobernaciones del Zulia y las del Táchira, 2 gobernaciones importantes, no hay que hacerlo mal, son gobiernos que ellos tienen que luchar por el cambio, tienen que fortalecer esas instituciones regionales, tienen que tratar de lograr una autonomía financiera, no pueden sentarse ahí, tener una serie de empleados y esperar que el gobierno nacional les mande dinero, les mande para ellos pagar nóminas. No pueden ser una simple, jefe de condominio. No, tienen que tratar de lograr una autonomía financiera. El poder municipal tiene mucha autonomía financiera, el poder regional, el de gobierno, los estadales también tienen mucha autonomía financiera y tienen que fortalecerla. Chávez les quitó, por ejemplo, los peajes de las autopistas, que por constitución tienen derecho, los gobiernos tienen derecho a una descentralización en materia de autopistas, en materia de salud, en materia de cárceles, y no han luchado para lograr esa descentralización. Chávez le quitó la autopista, los peajes de la autopista y no lucharon por eso, no pelearon por eso, tienen que pelear por eso, eso es lo que le logra la autonomía financiera. Si Chávez se lo quita, tienen que ponerse creativos con todos, digamos, los tributos locales y regionales que tienen para poderse fortalecer financieramente y poder, digamos, tener una posición que el ciudadano de esa región vea y diga, esta es la oposición que yo quiero, este es el gobierno que yo quiero. Esta es la oposición que está luchando por mí. Comenzaste este programa diciendo que tú querías volver a Venezuela. ¿Cuál es la Venezuela que tú sueñas? ¿Cuál es la Venezuela que tú piensas desde tu punto de vista también de abogado? Y si tú mantienes algún tipo de relación con compañeros, tú trabajaste en tribunales también, claro, en Venezuela, de cómo se está haciendo, de cómo se está gestando ese posible cambio. Mira, como te digo, y como te dije al principio del programa, el derecho en Venezuela está congelado, el derecho en Venezuela prácticamente tuvo acta de defunción, yo te diría que como en el 2004, cuando el presidente Chávez cerró la Corte Primera de la Contencioso Administrativa, una corte, un tribunal importante en Venezuela donde litigabas el ejercicio de los derechos del ciudadano frente al gobierno, es decir, una corte donde era derecho público, donde tú
luchaba por los derechos ciudadanos, pero contra actos del gobierno, no era entre ciudadanos. O sea, era una corte que defendía al ciudadano. De defensa, claro, de la del actuación abuso, gobierno, del abuso de poder. Del abuso de poder. Y era una corte que estaba funcionando muy bien, al punto que Chávez destituyó a los 3 magistrados sin debido proceso y respeto a todas las garantías constitucionales que sabemos. Ellos fueron incluso a Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana les dio la razón y ordenó que lo vuelvan a reasignar, que lo reasignen como jueces y no los restituyeran en su cargo, y no se logró ejecutar nunca eso. Eso es una medida que está, eso es una orden que está, y nunca fueron restituidos, porque simplemente Chávez no quiso atender a esa orden. ¿Por qué? Porque eran jueces probos, Ana María Ruggeri, el juez Perkin y Juan Carlos Apitz, eran 3 jueces muy probos que lograron, digamos, y que luchaban contra, o sea, defendían los derechos ciudadanos frente al gobierno y le daban la razón a veces al gobierno. No era una cosa que era simplemente, no era un partido de oposición, era un juez que apoyaba y que dictaminaba dependiendo de las que otorgaba pruebas de justicia. Entonces, esos jueces fueron digamos, destituidos por Chávez, fueron restituidos por la Corte Interamericana y no han vuelto. El Poder Judicial murió. Tengo muchos contactos, amigos que se sigue ejerciendo, pero como te digo, es un ejercicio, no es un ejercicio, digamos, académico, no es profesional. Es muy difícil. O sea, no es profesional, no es saber derecho, no es saber, no es educación, ya es un tema de gestoría. En 2 jurídica. segundos nos tenemos que despedir. ¿Qué quieres para Venezuela? Quiero que en Venezuela funcionen las instituciones. Yo quiero que en Venezuela vuelva a ser un país de institución, de respeto. Con sus diferencias, siempre va a haber, en todos los países hay diferencias, pero que las instituciones sean unas instituciones probas, que sean unas instituciones que sean respetadas por el ciudadano, que sean instituciones que se hagan respetar por el ciudadano y los demás órganos del poder, que haya una división de poder clara, que el poder no esté, que no haya una hegemonía de poder, sino que haya un poder dividido claramente y que haya un control entre los poderes, que no logre. Veo que de eso te tiene muy sensible, así como Completamente. todos los venezolanos, porque bueno, ejerciste siempre el derecho de una manera, para eso lo estudiaste, pues, Así es. precisamente. Y yo te quiero dar las gracias por haber venido el día de hoy, gracias por tu análisis. Y como hago con todos mis invitados, te quiero otorgar esta rosa en señal de esa Venezuela con las instituciones que nosotros todos queremos y que todos merecemos. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros el día de hoy Gracias por aquí. invitarme. Y siempre un invitado de aquí de la casa en Cara a Cara. Y será con ustedes hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos sintonizado.